Buen Dios, que estás en lo alto de los cielos, gracias por brindarnos este momento. Gracias, Padre, por acompañarnos. Santo seas siempre, Señor, y alabado siempre seas por tu Hijo y por tu Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Vacíanos, Señor, para este estudio. Capacítanos para servirte. Muéstranos el camino para regresar a las sendas antiguas, Señor. Sabemos que conocerte a ti es verdad presente y es fundamento de toda verdad y enseñanza. Sabemos que ese conocimiento nos edificaría en tu carácter, Señor, y que es esencial para esta vida y para la venidera, como lo dijo tu sierva. Padre Señor, por favor ayúdanos que nuestra única regla de fe sea tu palabra. Y gracias por la luz que dejaste en la profeta que levantaste para tu pueblo. Gracias porque nos permites estudiar en libertad. Señor, hay muchos misterios que no son revelados, pero tu identidad, tu carácter, tu justicia, tu persona, tu ley, todo lo revelaste. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender que necesitamos la unanimidad para llegar a la unidad que tanto necesita tu pueblo para recibir esa lluvia tardía. Señor, bendícenos. Tú sabes que el enemigo ataca y fuerte, Señor. Ayúdanos a sostenernos de pie. Ayúdanos a ser imparciales y ayúdanos a que no sean nuestras ideas las que se plasmen en este estudio, sino tu palabra, Señor. Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos en este estudio. Ayúdanos, aleja en estos momentos toda angustia que tenga nuestro corazón y ayúdanos a concentrarnos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, tu amado Hijo, que lo ha sido desde siempre y lo será para siempre, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de este estudio, de este grupo de estudio Deidad Trinidad. Una vez más, buenos días, bienvenidos. Damos gracias a Dios por la oración que ha hecho la hermana Marcela. Amén, hermana, por esa oración. Y gloria a Dios, porque estamos pues contentos con este nuevo día y con continuar en el estudio. Como decíamos, vencedores y vencedoras porque han podido sobrevivir, ¿no?, a los ataques mentales que ha hecho el enemigo, intentando prejuiciar las mentes para que no abran la Biblia. Toda persona o todo espíritu que le impida o le quiera menoscabar su deseo o interés de estudiar la Biblia es inspirado por el enemigo de toda justicia. No hay otro. Y por ello es que tenemos que estar atentos y cuidadosos ante esos ataques. Bueno, el estudio de hoy, como ya lo advertimos, se titula La deidad o divinidad que la conforma. Vamos a estudiar o a establecer el hecho bíblico número 3, que quedará claro al final del estudio, y será: la deidad o divinidad son Dios el Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, que también es llamado el Espíritu de Dios o el Espíritu de su Hijo. Y tenemos 5 preguntas para responder en este día. Primera pregunta: ¿cuántos dioses o deidades hay? Vamos a ver 3 versículos que son contundentes. La segunda pregunta: aunque Jehová es uno solo, sin embargo, ¿está solo en su obra? Y la tercera pregunta: por tanto, ¿quiénes son parte de la deidad junto con el Padre? La cuarta pregunta: ¿es bíblica la expresión Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? Quinta y última pregunta por hoy será: ¿significa todo lo anterior?
que Dios es una unidad de tres personas coeternas? Eso va a ser el estudio de hoy, mis hermanos, y como ya se ha orado, estamos confiados pues en que Dios nos va a ayudar en este día, en este estudio y en este análisis. ¿Ok? Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Muy bien, estamos con el audio número 1, que corresponde a la pregunta número 1 de la lección de la lección número 2, parte B, la deidad o divinidad que la conforma. Y la pregunta número 1 es una pregunta quizás un poco obvia, pero que es bueno recordarla. ¿Cuántos dioses o deidades hay? ¿Sí? ¿Cuántos dioses o deidades hay? Y bueno, fíjense que tenemos un texto que nos lo dice, un texto clásico, el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hay montones de textos en la Biblia que nos establecen esta misma verdad. Jehová es uno. Ahora, muchos quieren especular acerca de este tema para tratar de contradecir esta gran verdad. Y quieren buscar, qué sé yo, argumentos que si del hebreo, que si aquí es Ejad, que si aquí es aquello y lo otro. Y realmente fuerzan el idioma hebreo para decir algo que realmente el texto no dice. ¿Por qué? Porque no hay una sola palabra con una idea asociada. O sea, un significado no viene con una palabra. Una palabra puede tener varios significados dependiendo del contexto. Y esto es así en el hebreo también, como en el griego y como en el castellano. No hay una palabra para cada idea distinta. Diversos significados se expresan con la misma palabra. Entonces aquí no es la excepción. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se habla de Elohim puede ser Dios singular o puede ser dioses en plural. También Elohim puede significar autoridad. Entonces no hay una palabra para un significado único. Una palabra misma en el hebreo o en cualquier idioma depende de su significado del contexto. Y aquí el contexto es muy claro, porque dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y fíjense, si este uno fuese una unidad, como algunos quieren presentar, debería decir así: Jehová uno son. Jehová uno son. Y no dice Jehová uno son, Jehová uno es. Entonces aquí, este adverbio o este adjetivo nos establece que uno no es de unidad, sino uno no es de unidad conformada, sino uno es de unidad singular. Uno es. Y no es lo mismo uno es que uno son. Bueno, ahora en el siguiente punto, en el audio número 2, estudiaremos otro punto interesante. Bueno, habiendo visto, este es el audio número 2 de la lección o del estudio 2B, la deidad o divinidad que la conforma. Y en este audio vamos a responder la pregunta número 2. ¿Quién es ese único Dios? Hemos visto ya en un versículo de Deuteronomio 6.4 que también hay muchos abundantes que ya los conocemos todos, de que Dios es uno solo. Pero se nos ha dado una interpretación, los católicos han establecido una interpretación, el vino de Babilonia ha establecido una interpretación acerca de que este único Dios es una Trinidad, que son 3 en 1 y 1 en 3. Pero realmente esa expresión así está en la Biblia. ¿O qué dice la Biblia? ¿La Biblia identifica a este único Dios del Antiguo Testamento?
Bueno, vamos a leer 3 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que son contundentes. El primero lo dice Jesucristo y los otros 2 textos los dice el apóstol Pablo. Y coinciden ambos. Yo creo que nadie es capaz de llamar a Jesucristo mentiroso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 3, Jesús está orando a su Padre. Y en la oración dijo lo siguiente: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Este texto es muy contundente y claro por todo lo que dice y quién lo dice. Como dijimos ya, esto lo dice Jesús. Y Jesús no miente. Y Jesús le está orando a su Padre, por lo cual no puede ser una mentira lo que le esté diciendo. Y le está diciendo básicamente 3 cosas. Primera cosa que le dice, ya la hemos estudiado en la lección número 1. El conocer al Dios verdadero es vida eterna. Es un conocimiento fundamental para la salvación. Esta empero es la vida eterna. Lo segundo que Jesús está diciendo es que esa vida eterna consiste en reconocer o en conocer a ti. ¿Y quién es ese ti? Ese es un pronombre personal de una persona, no está hablando de ustedes, que te conozcan a ustedes, a ti. Y sabemos que al principio Él está haciendo esta oración a su Padre. Y Jesús está diciendo que su Padre, que lo conozcan a su Padre como el único Dios verdadero. Noten que Jesús no está diciendo que el único Dios es una unidad de 3 personas. No dice eso la Biblia. Jesús dice, el único Dios es tu Padre. Y por si no fuese a quedar alguna duda, luego dice, y conocer también a Jesucristo, al cual tú has enviado. O sea que Jesucristo no es parte de ese único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero no es una unidad de 3 o de 2. No, es una persona. Ahora, esto mismo lo repite el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 8 en el verso 6. Nosotros, dice el apóstol, hablando en nombre de los apóstoles, aquí vamos ahora a ver el credo apostólico. Nosotros, empero, no tenemos sino un Dios. ¿Y qué dirá Pablo? ¿Una unidad de 3 personas coeternas? No, no tenemos más de un Dios, el Padre, por medio del cual provienen todas las cosas, y nosotros en Él. Noten entonces que Pablo, junto a lo que dice Jesús, identifica a este único Dios como el Padre. Y lo repite cuando en Efesios capítulo 4, verso 6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Solo se puede decir que el único Padre de todos es el Padre. Por eso se le llama Padre. Jesús no es el Padre de todos, porque Jesús no es el Padre del Padre. El único que es Padre de todos, incluyendo del Hijo, de Jesucristo, es el Dios el Padre. Por lo cual estos 3 pasajes bíblicos identifican de forma inigualable, incontrovertible, categórica y contundente que el único Dios es que Jehová uno es el Padre. Es Jehová. Sin embargo, vamos a dejar el audio hasta aquí y en el audio siguiente abordaremos la pregunta 3. ¿Pero Jehová está solo en su obra? Ya lo diremos. Muy bien, vamos al audio número 3 del estudio 2B, la deidad o divinidad que la conforma. Y en este audio responderemos la pregunta 3.
Aunque Jehová es uno solo y es el Padre, sin embargo, ¿está solo en su obra? Bueno, tenemos varios textos también, pero solamente analizaremos dos. Segunda de Corintios 13:13 y Apocalipsis 1:4 al 5. Y en estos textos, ¿qué encontramos? Encontramos algo muy maravilloso y es lo siguiente. Segunda de Corintios 13:13 es como un epílogo donde el apóstol Pablo en su carta dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Aquí el apóstol Pablo entonces menciona a Dios y le llama a Dios. Menciona que con Dios está la gracia del Señor Jesucristo. Con Dios está la gracia del Señor Jesucristo. Y con ambos se participa, la participación del Espíritu Santo. Es las cosas que Pablo desea para la iglesia de Corinto. Que tengan el amor de Dios. Y note que aquí Dios es uno de los tres, no los tres. Luego desea también que tengan la gracia del Señor Jesucristo. O sea, que aquí Jesucristo es el Señor. Y que todos puedan participar del Espíritu Santo. Algo parecido nos dice Juan cuando escribe el Apocalipsis. En el capítulo 1, en el versículo 4, al comienzo de su carta, de su libro, de la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis, Juan dice lo siguiente. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y qué es lo que Juan les decía a estas 7 iglesias? Gracia, ¿bien? La gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? El Padre. Se revela la eternidad de Dios, que era pasado, es presente y que ha de ser futuro. La existencia, por eso que Él es el yo soy, el que soy. ¿Y qué más manda esta gracia y paz? Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y si usted luego lee el Apocalipsis, se va a dar cuenta que los 7 espíritus son los 7 candeleros y representa, pues, según Zacarías 4 y otros pasajes, al Espíritu Santo. Y del tercero que se menciona, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y los príncipes de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí está demostrado que Jehová, el único Dios, no está solo. Está el Señor Jesucristo y está el Espíritu Santo, que es representado en Apocalipsis como los 7 espíritus que están delante de su trono. En el audio siguiente veremos más explicado estos elementos, ¿no? Esto de que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo que forman junto, ¿no?, con el Padre. Eso lo veremos en el próximo audio. Muy bien, seguimos ahora con el audio número 4 del estudio 2B, la deidad o divinidad que la conforma. Y la pregunta 4, que sería, por tanto, ¿quiénes son parte de la deidad junto con el Padre? Fíjense la pregunta, ¿no? Bueno, tenemos un texto que lo resume, aunque ya vimos 2 de Corintios 13:13 y Apocalipsis 1:4. Pero otro texto que también lo dice claramente es Mateo capítulo 28, versículo 19. Y en ese texto dice, por tanto, id y doctrinad a los gentiles. Este es Jesús hablando, ¿eh? Y Jesús no miente. Y dice, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces noten que
junto con los textos que vimos antes, como el de Apocalipsis 1:4 y 2 Corintios 13:13, el Padre no está solo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la deidad. La deidad que vimos que se menciona en Colosenses 2:9, que se menciona también allí en Hechos 17, divinidad. El Padre es el único Dios, pero no está solo. Ahora, quizás para clarificar un poco más la posición de cada uno en esta deidad, tenemos varios textos. Ya conocemos los textos que presentan al Padre como el único Dios verdadero, que son Deuteronomios 4:6, cuando dice Jehová uno es el Padre, no hay otro. Y eso lo dice 1 Corintios 8:6, que ya también lo vimos. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, lo dice Pablo. Y lo repite en Efesios 4:6 cuando dice un Dios y Padre de todos. Ahora, en la deidad, Jesucristo, que es el que aparece aquí en Mateo 28, como el Hijo. Fíjense que es el Hijo. Y eso lo vamos a explorar a partir, creo que, de la lección de mañana. El Hijo de Dios. Y según 1 Corintios 8:6 es el único Señor. O sea que hay un Dios que es el Padre, hay un Señor que es el Hijo, que es Jesucristo. Y hay otros textos que nos aclaran acerca del Espíritu Santo. Y vamos a leerlos. El primer texto es Efesios capítulo 4 y versículo 4. ¿Qué nos dice? Un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, que no hay dos espíritus, ni tres espíritus santos. Hay un solo espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, según 1 Corintios 2:11, ese único Espíritu Santo también se le llama Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Noten, el Espíritu de Dios. También se le conoce como el Espíritu del Hijo. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué envió Dios? El Espíritu de su Hijo. Y en Romanos 8:6 nos dice que ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense cómo Pablo intercambia Espíritu de Dios con Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Muere el Espíritu de Dios y muere el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay dos espíritus, hay uno solo. Entonces, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Esa es la deidad que nos habla la Biblia. Continuaremos en el siguiente audio. Muy bien, mis hermanos, estamos en el quinto audio. Audio número 5 del estudio 2B, la deidad o divinidad que la conforma. Y ya vimos, como anunciamos, como estudiamos, como mencionamos, que la deidad la conforma el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre como el único Dios verdadero. El Hijo como Jesucristo, el único Señor. Y el Espíritu Santo como el único Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu de su Hijo, también llamado el Espíritu de Cristo. Esa es la deidad bíblica. Y cuando Deuteronomio 4:6 habla de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se refiere al Padre. Y ahora, en este audio número 5, queremos responder a esta pregunta. ¿Es bíblica la expresión Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo?
Bueno, para ello vamos a analizar y recordar algunas cosas. Y es lo siguiente. Nosotros dijimos desde el primer día que nuestro fundamento es la Biblia y la Biblia sola. Que no hay ningún otro fundamento del cual tenemos que apoyar nuestra fe. Nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia y un categórico, así dice Jehová. Es decir, categórico que quiere decir allí una expresión clara, una expresión bíblica. Cuando tomamos esto, en el día de ayer también dijimos y estudiamos que por tanto, como no está escrita en la Biblia la palabra Trinidad, o Dios Trinitario, o Dios Triuno, o Trinidad, por tanto no debemos usarlas. Y como no, y siguiendo la misma línea de pensamiento, nos vamos a dar cuenta que la expresión o la frase Dios el Hijo no se encuentra escrita en la Biblia. Usted sí va a encontrar que se dice que existe Dios el Padre. La expresión Dios el Padre sí existe, pero Dios el Hijo no existe en la Biblia. Tampoco existe la expresión Dios el Espíritu Santo. Son expresiones fabricadas por la teología humana. No existe la expresión Dios el Hijo, pero sí existe el Hijo de Dios. No existe la expresión Dios el Espíritu Santo, pero sí existe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de su Hijo. Así que, por tanto, no hay duda que la respuesta a esta pregunta, a la pregunta 5, si es bíblica la expresión Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo, es que no es bíblica. No es bíblica, para nada es bíblica. Continuamos entonces con el audio número 6 en la próxima parte. Muy bien, vamos con el audio número 6 y es el último audio del estudio de hoy. Y es la siguiente pregunta, la pregunta 6. ¿Significa todo lo anterior que Dios es una unidad de tres personas coeternas? Y esto justamente cae al dedillo. Bueno, evidentemente no. Los textos que se han mencionado, los textos que se han colocado, tanto de la Biblia como en el caso del Espíritu de Profecía que ha colocado la hermana Marcela, en ningunos dice que Dios es una unidad de tres personas coeternas. No existe esa expresión en la Biblia, no está. Y si nos volvemos a acordar, no nos olvidemos, nuestra única regla de fe y práctica es un categórico así dice Jehová. Pues Jehová no dice eso. En ninguna parte de la Biblia Jehová dice que Él es una unidad de tres personas. Ya leímos más bien, Deuteronomio dice, uno es. Jesús dice, eres tú el único Dios, Padre. Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ninguno de ellos dijo, Dios es una unidad de tres personas. La palabra coeterna tampoco está escrita en la Biblia, tampoco es una palabra que ya haya usado algún profeta de Jehová. Por tanto, estas expresiones y el aferrarse a dichas expresiones es simplemente aferrarse a la tradición católica, es simplemente aferrarse a la filosofía humana, es simplemente aferrarse a lo que dice el hombre y no lo que dice Dios. Y si usted quiere seguir lo que dice el hombre, usted está en toda su libertad, pero no es lo que seguimos y queremos seguir los que estamos aquí en este estudio. El movimiento adventista se levantó con el objetivo de restaurar la obra de la Reforma y completarla hasta el fin. La esencia de la Reforma consistía en aferrarse a lo que está escrito en la Biblia, sin añadirle y sin quitarle. Así que los hermanos que aquí estén estudiando y a pesar de lo que se ha estudiado, siguen insistiendo en que hay un Dios que se manifiesta en tres personas coeternas, bueno, tristemente están obcecados con la tradición del hombre. Y los que conociendo esta verdad se siguen aferrando a ello, son los que están condenados por el mensaje del tercer ángel.
Porque eso, el aferrarse a lo que dice el hombre, habiendo escuchado lo que está escrito, eso se llama adorar a la bestia o a su imagen. ¿Por qué? Porque es colocar la palabra del hombre, la filosofía del hombre, las expresiones del hombre por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, le está colocando a la palabra del hombre un poder mayor y una autoridad mayor a la que dice Dios en su propia palabra. Si Dios te dice que Él es el único Dios verdadero, que el único Dios es el Padre, y tú no aceptas eso, sino que aceptas las expresiones del hombre y del hombre de pecado, estás colocando al hombre por encima de Dios. Le estás dando más validez a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Estás haciendo lo mismo que hizo Eva en el Edén, cuando la serpiente le dijo, este árbol no te va a dar muerte, te va a dar vida y te vas a convertir en Dios. Cuando Dios había dicho, este árbol te va a dar la muerte. Entonces Eva colocó la palabra de la serpiente por encima de la palabra de Dios. Y los que sigan aferrándose a las tradiciones trinitarias están cometiendo el mismo pecado de Eva. Mis hermanos, esta exhortación es para que veamos lo que está escrito. Que quizás no entendamos todavía todos los elementos de lo que dice la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto. Pero acuérdense que este estudio está como una clase, paso a paso, punto por punto. Y por lo menos ya hoy debe quedar claro que escrito en la Biblia no está que Dios es una unidad de 3 personas coeternas. No está en la Biblia. Entonces, ¿qué es el Padre, qué es el Hijo y qué es el Espíritu Santo? Eso lo estudiaremos poco a poco en el desarrollo del estudio. No te desesperes, no te impacientes. Pero acepta lo que ya al momento de hoy lo debes ver claro. Voy a cerrar con esta cita del Espíritu de Profecía. Cada día con Dios, página 273, que dice, está muy difundida la idea en nuestro mundo de hoy, en el sentido de que el Creador no es un ser personal. Dios es un ser y el hombre fue creado a su imagen. Noten que la inspiración profética no dice Dios es una unidad de 3 personas o de 3 seres. No, en armonía con la Biblia que ya hemos citado, Elena de White dice Dios es un ser, no 2 seres ni 3 seres. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este día, que nos ayude a comprender lo que está escrito y a aferrarnos a lo que está escrito, desechando lo que no está escrito. Bendiciones. Buen día. Buen Padre, Divino Padre, gracias te doy por este estudio que tuvimos. Gracias por levantarnos y ayudarnos a tener el aliento de poder despejar las dudas frente a tu deidad, Señor. Gracias porque nos acompañaste, porque nos libraste de acechanzas, Señor, del enemigo. Gracias porque dejaste transcurrir un estudio tranquilo. Buen Dios, que todos estos conceptos queden grabados en nuestro corazón y ayúdanos a despojarnos aún de tanto lenguaje que contamina, Señor, tu deidad. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Amén, hermana Marcela. Gloria a Dios por esa oración. Vamos a despedirnos entonces por hoy. Le damos gracias por su participación a todos los hermanos que estuvieron pues compartiendo con nosotros, con paciencia, escuchando, estudiando, leyendo, compartiendo, preguntando y también comentando. Entonces, como siempre, la hermana Marcela, que nos acompaña, damos gracias a ella. La hermana Nori Ramírez, que también estuvo muy atenta, muy presente en cada parte del estudio. Damos gracias y bendiciones a usted, hermana. También a los que hicieron algunos comentarios, la hermana Montserrat Manaure, que también la vimos allí atenta. Damos gracias a Dios por usted, hermana.
también damos gracias, bueno, a los que quizás se unieron tarde, pero también se unieron y estaban allí pendientes. Damos también bendición al hermano Ben Ross, que hizo un comentario, pero no siguió, creo que salió del grupo. Y también hacemos una mención especial, pues, a todos los que, a la hermana Maribel, que también estuvo allí atenta y preguntando. Bueno, el día de mañana, como saben, vamos a siempre hacer esto. Al final de la lección vamos a dejar la asignación para el día de mañana. Ya vimos entonces que la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya vimos que en la deidad el Padre es el único Dios, el Hijo es el único Señor y el Espíritu Santo es el único Espíritu, que es el Espíritu de Dios y el de su Hijo. Ahora, mañana, en el día miércoles, vamos a estar estudiando 3 tesis, ¿no? Bueno, o la tesis número 4. Y es la literalidad de estos nombres o títulos. ¿Por qué la Biblia llama a Dios Padre? ¿Es Padre literal? ¿Por qué la Biblia llama a Jesús Hijo? ¿Es Hijo literal? ¿Y por qué la Biblia llama al Espíritu Santo Espíritu? Espíritu de Dios, Espíritu de su Hijo. ¿Es literalmente el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo? Eso va a ser el día de mañana. Así que les recuerdo unos textos para que puedan repasarlo y revisarlo y adelantarse, pues, los que quieran estudiarlo por adelantado. Y allí van, Efesios 4:6, Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y Primera de Juan 2:22 y Primera de Juan 2:23. Eso va a ser el estudio del día de mañana, ¿sí? Así que bueno, que el Señor les bendiga y bueno, que sigamos atentos y en este estudio, ¿ves? Bendiciones. Feliz día y un día fructífero hoy, martes 19 de noviembre.